Claro, Naciones Unidas partió como queso ese territorio y dijo, aquí se quedan los israelíes, es decir, los sionistas, y aquí se quedan los palestinos, pero no marcaron la frontera. Y ahí es uno de los grandes conflictos. Por favor, adelante, señor Marwan. Vale, gracias. Y para poner un poco en contexto y las coordenadas correctas a los oyentes, a la gente que nos está viendo, este conflicto, lo que estamos sufriendo ahora, mal llamado conflicto, mal llamada guerra, lo que estamos sufriendo ahora en la Franja de Gaza, un genocidio, una masacre, una carnicería contra la población palestina, eso no empieza el 7 de octubre, no empieza hace 33 días, sino empieza mucho antes, empieza con la creación del Estado de Israel sobre territorio palestino en 1948. Lamentablemente Israel, y hay un escritor, suelo nombrar siempre y citar, escritor y historiador israelí judío que se llama Ilan Pappé, que ha escrito libros, tiene un libro muy bueno que se llama Limpieza étnica de Palestina, donde describe bastante bien, y él es judío israelí, bastante bien cómo Israel eliminó del mapa a más de 500 pueblos y aldeas palestinas para crear su Estado. Y expulsó, en 1948, expulsó a 2/3 partes de la población palestina. 800.000 personas en aquel momento, de 1.200.000 que éramos en 1948, se convirtieron en refugiados de un día para otro. Algo parecido al panorama que estamos viendo ahora. De hecho, muchos de los habitantes y de los ciudadanos de la Franja de Gaza son refugiados, sus padres, sus abuelos, de 1948. Entonces, esto empieza con una injusticia en 1948, estableciendo el Estado de Israel sobre un territorio que no es suyo, que es territorio palestino. Un año antes, para poner un poco a la gente en contexto, un año antes, Naciones Unidas emite la resolución 181, justamente el 29 de noviembre del 47, donde decide Naciones Unidas dividir Palestina en dos estados, un estado judío y un estado árabe, Palestina. Lamentablemente, hoy día el Estado de Israel sí existe sobre el terreno, pero no solo en el territorio, en la parte que le dio Naciones Unidas en 1947, sino en todo el territorio palestino de la Palestina histórica, en los altos del Golán, en el sur del Líbano también tienen una franja que son las granjas de Shaba, que es territorio libanés. O sea, Israel es un Estado ocupante, expansionista, que sigue ocupando territorio de 3 países hasta hoy, de Siria, del Líbano y casi todo el territorio palestino. Si volvemos un poco antes, de 1947, donde se emitió esta injusta resolución, donde Naciones Unidas da algo que no es suyo al pueblo judío, que es verdad que estaba siendo masacrado en Europa, y se quiso crear un hogar nacional para ellos, pero en vez de solucionar su problema en Europa o en Estados Unidos o en cualquier otro lado, se ha querido solucionar en Palestina, en territorio palestino. Si volvemos un poco hacia atrás, para que la gente también esté un poco en contexto, en 1917, Palestina empieza a estar bajo el mandato y la colonización británica. El ministro de Asuntos Exteriores británico, don Arthur James Balfour, promete en una carta dirigida al jefe de la comunidad judía en Londres, los Rothschild, le promete la ayuda posible y imposible de Su Majestad la Reina de Inglaterra para crear un hogar nacional para los judíos en Palestina. Y en esta promesa, fíjense la hipocresía muchas veces, habla de que hay que respetar los derechos de la minoría palestina. Nosotros en 1917 éramos el 95% de la población en Palestina y para él éramos minoría. Y este 5% de migración judía que empezó a llegar a Palestina, incluso a finales del siglo XIX, que eran bien recibidos en el primer momento porque eran gente masacrada, quemada, horrorizada dentro de Europa. Fueron bien recibidos en Palestina, los recibimos, se establecieron en muchas regiones de Palestina, sobre todo en el norte y en la costa palestina del Mediterráneo, pero lamentablemente fueron creando sus milicias, sus fuerzas armadas, entre comillas, sus mafias, y acabaron expulsando a los palestinos, a los que los acogieron,
con mucha hospitalidad y quedándose con el territorio palestino. Si volvemos un poco también, rebobinamos un poco la historia, un poco hacia atrás, 1897 se celebra el primer congreso sionista en Basilea, en Suiza, en Europa, y ahí se empieza a hablar, se empieza a plantear la creación de un hogar nacional, de un Estado para los judíos que estaban empezando a ser maltratados, castigados, reprimidos en Europa, por europeos, no por árabes, no por palestinos, no por musulmanes. Lamentablemente, nosotros hoy día somos las víctimas de los que fueron víctimas el siglo pasado del nazismo y de otros movimientos, entre comillas, nacionalistas dentro de Europa. Me habla de las fronteras. Nosotros en 1947, como es obvio y natural, rechazamos y no aceptamos esta división de nuestra tierra donde se daba el 56% de la Palestina histórica para crear un Estado, el Estado de Israel. Nosotros, no tenemos por qué nosotros dar el 56% de nuestra tierra, de nuestro país, de Palestina, a otro pueblo donde hay que solucionar su problema, es de donde vinieron, de Ucrania, de Alemania, de Hungría, de Polonia, de estos países, y no quitándoles la tierra y las casas a los palestinos como nos pasó a nosotros. En 1948, como he dicho, se crea el Estado de Palestina, ocupan el 78% de la Palestina histórica, en 1948. Luego, en 1967, no quiero marear a la gente con las fechas, 1967, Israel ocupa lo que es Gaza ahora, la Franja de Gaza, Cisjordania, donde está la ciudad de Belén, una ciudad sagrada, sobre todo para los cristianos, ¿no? Porque ahí nació nuestro Señor Jesucristo, está la ciudad de Jerusalén, una ciudad sagrada para musulmanes, cristianos y judíos. Todo esto fue ocupado en 1967. Israel ocupa Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, que es la capital palestina, nuestra capital, y también ocupan los altos del Golán sirios, que siguen ocupados hasta hoy, y nadie habla de ello, y el Sinaí egipcio. Estoy hablando de 1967. El Sinaí egipcio fue devuelto a Egipto en unas conversaciones de paz entre Begin y Sadat en 1979, y ya hay una cierta paz entre Egipto y Israel. Pero Israel sigue ocupando territorio árabe de 3 países: Palestina, Siria y en el sur del Líbano. ¿Por qué no se demarcan sus fronteras? Israel es el único país del mundo, el único, porque usted, yo creo que es guatemalteco, o puede haber aquí gente que nos está oyendo de otros países. Todos los países tienen sus mapas y tienen demarcada con líneas sus fronteras. Israel es el único país del mundo donde no tiene fronteras demarcadas y limitadas. Sus fronteras llegan donde llegan sus tanques y sus aviones militares, como estamos viendo ahora, que están ocupando otra vez la Franja de Gaza. Están ocupando, de hecho, Cisjordania, aunque hay un Estado palestino, hay una autoridad nacional palestina en Cisjordania, pero estamos bajo ocupación. Las fuerzas militares israelíes, las fuerzas de ocupación, entran todos los días, día y noche, dentro de Cisjordania, donde no hay presencia de Hamas, a detener, a matar. No hay ninguna mañana en que no nos levantemos aquí con la noticia de varios jóvenes palestinos muertos resistiendo la ocupación. Y es nuestro derecho resistir la ocupación. La resistencia es algo sagrado. De hecho, está avalado, está legitimado por Naciones Unidas y por todo el derecho internacional. Ustedes fueron ocupados, fueron colonias alguna vez en su historia. No quiero aquí empezar a nombrar, la India fue también colonia, Argelia fue colonia, muchos países fueron colonias. Ucrania ahora mismo es un país que está ocupado, está invadido, y se les brindan calles, o sea, nombres de calles y nombres de plazas a los luchadores por la libertad de estas tierras que están siendo colonizadas o han estado colonizadas. Pero nosotros los palestinos, cuando luchamos contra la ocupación de nuestra tierra, en muchas ocasiones, y nos duele mucho, somos llamados terroristas. Y Nelson Mandela en su momento fue tildado y catalogado como terrorista. Luego fue presidente de un gran país como es Sudáfrica, fue premio Nobel de la Paz. Yasser Arafat, lo mismo, también premio Nobel de la Paz, fue llamado y catalogado como terrorista. George Washington, cuando uno de los fundadores de los Estados Unidos
también fue catalogado como terrorista por los ingleses en aquel momento. La verdad es que a veces se utiliza la palabra terrorista con mucha alegría y con mucha pasividad, ¿no? Nosotros los palestinos no somos terroristas, somos luchadores por la libertad, por la dignidad, porque queremos ser como ustedes, no queremos nada más. Queremos vivir, poder vivir en nuestra tierra, en Palestina, en paz y con dignidad y con justicia. No queremos ser invadidos. Nosotros hemos aceptado, yo soy el embajador de Palestina aquí, no soy el portavoz de Hamas ni de ninguna organización política palestina, hemos aceptado la solución de dos estados por la que aboga todo el mundo, o casi todo el mundo, excepto Israel. La hemos aceptado y hemos firmado unos acuerdos de paz, la Declaración de Principios de Oslo, donde reconocimos al Estado de Israel, que él hasta ahora no nos ha reconocido como Estado de Palestina. Y porque queremos ser un Estado, queremos vivir en paz, queremos ser vecinos del Estado de Israel y no ser ocupados por el Estado de Israel como estamos hoy día. Hablar un poco de por qué está el pueblo de Israel calladito o no. Sí, ha habido manifestaciones hasta dentro de Israel en contra de lo que está aconteciendo, estas masacres. Pocas, pero ha habido. Muchas de las manifestaciones que se están organizando, sobre todo en Estados Unidos, y el otro día vimos una muy grande en Nueva York y otra en Washington, están organizadas por judíos norteamericanos y canadienses que están en contra de la política de ocupación israelí. Incluso algunos han sido detenidos y siguen hasta hoy en las cárceles en Estados Unidos por manifestarse en este país que se le llena la boca de hablar de derechos humanos o de la libertad de expresión. Sí, hay movimientos, ha habido millones y millones de personas en todo el mundo, en ciudades importantes como Londres, como Chicago, como New York, como Madrid, Barcelona, Tokio, las ciudades en capitales árabes, ciudades árabes, en todas. Millones de personas han salido en contra del genocidio y de la masacre que se está cometiendo. Volvemos al caso de Israel. En Israel hubo hasta hace poco una izquierda, una corriente, un movimiento progresista que lamentablemente alzaba de vez en cuando su voz contra la política de su propio Estado, pero se fue bajando, se fue eliminando. Y ahora mismo el extremismo, el gobierno de Netanyahu no es solo un gobierno de derechas, sino de extrema derecha, donde hay ministros como Smotrich, que niegan la existencia de los palestinos, dice los palestinos no existen y por consecuencia nuestros derechos para él no existen. Otro ministro hace 4 días, ministro de un estado, dice que hay que lanzar una bomba atómica sobre la franja de Gaza. ¿Se imaginan ustedes esto si lo dice un político de otro país? Pero como es Israel y está por encima de la ley, no pasa absolutamente nada. Y ha habido muchos dirigentes políticos. El ministro de Defensa salió al día siguiente de lo que ocurrió el 7 de octubre, diciendo que a partir de ahora no hay ni agua, ni luz, ni medicamentos, ni comida para la población de Gaza. Y llevan 34 días asediados, bloqueados, sin entrar. Han entrado 540 camiones a una franja, a un sitio donde hay 2,3 millones de personas. 540 camiones de ayuda, donde hacen falta 500 camiones al día, que es lo suyo, que es lo que recibía Gaza antes de lo que está ocurriendo ahora. Con esto, ¿dónde quiero llegar? Y un ejemplo más. O sea, Isaac Rabin, que fue un primer ministro, un ministro de defensa, un líder israelí importante, que firmó la paz con Arafat en los jardines de la Casa Blanca en 1993. Isaac Rabin fue asesinado por un israelí judío en Tel Aviv. No sé si os acordáis de este acontecimiento. Hay una corriente importante dentro de la derecha y la extrema derecha israelí que no quiere la paz, no tiene ningún interés, ninguna voluntad en tener la paz con los palestinos y tener un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Estas son las consecuencias. Lo que pasó el 7 de octubre no hay que verlo como una instantánea del 7 de octubre solo. Nosotros tenemos muchos 7 de octubre donde Israel hace incursiones, entra en ciudades palestinas, mata a jóvenes palestinos, detiene a jóvenes palestinos, hombres, mujeres, hasta niños. Tenemos más de 8.000 presos palestinos, más de 8.000 presos palestinos en las cárceles israelíes hasta hoy. ¿Saben ustedes cuántos presos israelíes tenemos nosotros, el gobierno palestino? 0.
a pesar de todo lo que hacen contra nosotros, de todas las masacres. Allí no hay simetría en este conflicto. Es un Estado ocupante contra un pueblo ocupado. Y la sociedad israelí, lamentablemente, cada vez va más hacia la derecha, hacia su destrucción, porque esto no va a acabar bien. Al final, la potencia militar israelí puede machacar, masacrar la Franja de Gaza, puede acabar con Hamas, con la ayuda de Estados Unidos y de otros países hipócritas que hay, pero surgirá otro Hamas y otro Hamas y otro movimiento palestino. Nosotros los palestinos llevamos 75 años bajo ocupación y 75 años luchando sin parar por todos los medios. Hemos utilizado la lucha armada, un montón de formas de lucha, la mediática, medios pacíficos, como se está haciendo ahora mismo en Cisjordania, la resistencia pacífica popular, pero lo único que recibimos, por un lado, son balas y muerte en el lado nuestro, por parte de Israel, y hipocresía y muchas palabras de muchos países que hablan de la solución de dos estados, pero no hacen nada para implementarlo, sobre todo los países europeos y Estados Unidos. Ahora sí se está volviendo otra vez a hablar de la solución de dos estados. ¿Y por qué han estado ustedes más de 30 años callados? Viendo todas las masacres que se cometen contra los palestinos todos los días, viendo la Franja de Gaza que ha estado 16 años asediada. Están viviendo en una cárcel. ¿Qué esperan ustedes de una población de 2,3 millones de personas asediados, encarcelados durante 16 años? ¿Esperan que les tiran flores? No les van a tirar flores. Se van a rebelar contra esta situación y es lo que pasó. Y aquí no estoy defendiendo ni estoy justificando lo que pasó el 7 de octubre, pero lo entendemos y el mundo lo tiene que entender. Nosotros somos un pueblo bajo ocupación y cualquier pueblo bajo ocupación tiene el derecho a resistir y a luchar. A muchos países europeos que se les llena la boca, y ustedes, igual que nosotros, somos testigos de ello, de hablar de derechos humanos, el derecho a la expresión, a la libre expresión, derechos de la infancia, derechos de la mujer, derechos hasta de los animales. Y en Palestina no tenemos estos derechos porque estamos bajo ocupación, lamentablemente. Ya van casi 11.000 civiles muertos palestinos en la Franja de Gaza. 4.500 de ellos son niños de la edad de sus hijos o de sus sobrinos. Y eso el mundo está mirando para otro lado. Ningún país de Occidente, de los que se hacen llamar civilizados, ninguno ha llamado y ha obligado a Israel a hacer un cese del fuego. La semana pasada hubo unas votaciones en Naciones Unidas para pedir un cese del fuego a petición de Brasil. 120 países del mundo votaron a favor de ese cese del fuego y 12 países, entre ellos Estados Unidos, Israel, Guatemala, lamentablemente, Paraguay y algún país más, votaron en contra de un cese del fuego, de parar esta masacre, de parar este genocidio, cosa que no comprendemos. ¿Qué les hemos hecho a la población civil palestina contra Guatemala o contra Paraguay o contra estos países? Pero es este apoyo ciego al colonialismo, al Estado de Israel, que lamentablemente nuestro pueblo está sufriendo. Antes, al principio, el compañero habló de la venta de armas israelí a ciertos países latinoamericanos. Cuando los golpes militares en los años 60, 70, 80 en América Latina y de vez en cuando Estados Unidos o algún país europeo paraba de vender armas, el caso de Guatemala, paraban de vender armas a los gobiernos militares, surgía Israel y vendía armas a estos gobiernos militares. Mucha gente en Guatemala, en Argentina, en muchos países, mucha gente, mucho civil, mucho inocente, fue asesinado con armas israelíes vendidas o regaladas alguna a las dictaduras y a los gobiernos militares. Esta es la esencia del gobierno de Israel. Donde hay negocio, donde hay beneficio para ellos, sí, ahí sí tienen presencia, y donde hay injusticia también. Entonces, y no nos pueden hablar de escrúpulos o de un Estado democrático, el único Estado democrático, como a veces dicen en la región, cosa que es mentira. Ningún Estado democrático puede ocupar un pueblo y una tierra que no es suya. Hitler también fue democrático. Hitler fue elegido por las urnas, pero Hitler fue un asesino. Y ellos lo mismo, están haciendo lo mismo con